Y continuamos con las leyes de Newton. Entonces vamos a ver la primera ley. La primera ley me dice que si yo tengo un objeto de masa m, este permanecerá con velocidad nula, esto es en reposo, o a b igual a una constante. Entonces, de manera coloquial, siempre se dice un objeto permanecerá en su estado de movimiento a menos que una fuerza lo cambie. Entonces, déjenme hacer una pequeña digresión acerca de qué significa esto. La primera ley la pueden leer en el libro, pueden incluso ir, ya les dije, a la cumbia de las leyes de Newton o al rap de las leyes de Newton y les va a decir malamente qué es. La cuestión es entender qué significa y cómo aplicarlo. Entonces, fíjense bien. Entonces, tengo esta m y voy a suponer que no hay fuerzas. Es decir, estoy lejos, suficientemente lejos de cualquier cosa que perturbe a esto. Y ya habíamos quedado que eso tiene que ver con la precisión de nuestros relojes y de nuestras reglas. Entonces, tiene que ser en lo profundo del universo, tal vez, pero a lo mejor no tan profundo, simplemente necesitamos que sea lo suficientemente profundo, de tal manera que las fuerzas gravitacionales a las que está sujeto esta cosa las pueda considerar cero. ¿Hay otras fuerzas que no sean las gravitacionales? Claro, puedo tener las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Entonces, necesito que esta cosa de verdad viva en algo que yo considero el vacío. Debido a que es una cuestión de precisiones, puedo yo considerarlo que está relativamente cerca. Si ustedes vieron el coso de los astronautas, estos que salieron a acoplarse a la estación espacial, habrán visto que, bueno, el dragoncito de Shakiras flotaba. Y si los astronautas no hubieran estado haciendo lo que tienen que hacer, podrían haber hecho el experimento de colocar el dragoncito en reposo relativo a la nave, pese a que la nave iba a unos 20,000 kilómetros por hora, 30,000 si no recuerdo. Después les checo el dato. Es decir, el dragoncito, o Nessie, no, debe ser un dragoncito. Sufría fuerzas cero. ¿Okay? Entonces, ese bicho puede considerarse que vive en condiciones suficientes de que cumple la primera ley, que la fuerza es igual a cero y entonces B es igual a cero. Les recuerdo que pongo B igual a cero como un vector. 0, 0, 0. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Habíamos quedado que estos vectores no deben importar mi sistema coordenado. Es decir, que estos numeritos dependen de una base. Entonces, si yo cambio la base, este vector B puede cambiar al 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces, sobre esta base, déjeme llamarlo O, puede tener estos numeritos. Sin embargo, noten que lo que me pide la primera ley es que estos numeritos
no cambien. Es decir, si no hay una fuerza, esta velocidad debe ser 0 o un vector constante. ¿Ok? Entonces a esto lo puedo llamar, por supuesto, V0. Entonces, dicho eso, nos queda claro que no importa el sistema de referencia en el cual lo usemos. Entonces pueden ser 0, porque yo decidí que en ese sistema va a estar a velocidad 0 o a una velocidad constante. Lo que importa es que si no hay fuerza sobre él, esta cosa es un vector constante. Puede ser este en particular, es constante, simplemente sus entradas valen 0. Y eso tiene que ver con lo que conocemos como que todos los sistemas de referencia deben ser equivalentes. ¿Okay? Y entonces, si se mueve este sistema de referencia a velocidad constante, toda la física entre este y el sistema en el cual es diferente de 0, la física debe ser la misma. En mecánica va a ser más o menos obvio y todo esto va a ser más o menos sencillo. Es bastante intuitivo porque lo vivimos casi siempre. Todos ustedes, una vez que tengan la oportunidad de regresar al metro, si viajan en un metro suficientemente que alcanzó ya su velocidad terminal, digamos, con un poco de suerte, entre Refinería y Camarones, más bien entre Camarones y Aquiles Cerdán, van a descubrir que ustedes pueden jugar ping pong perfectamente sin tener que modificar gran cosa. En cambio, si les toca la mala suerte de que esté acelerando y desacelerando y teniendo frenones, pues ni modo. Pero pueden obtener esa visión de lo que significa vivir en un sistema en el cual las cosas son inerciales. Entonces, les recuerdo, la primera ley lo que me dice es que considero el sistema base, es decir, V igual a 0. Por supuesto que nos falta la siguiente parte que tiene que ver con la masa. Y es algo que nos enseña siempre y es el tema del siguiente video.